Jimena Samayoa, jefa legal de Pan American Silver Perú, destacó la necesidad de implementar controles integrales para lograr la formalización minera y resaltó la importancia de un enfoque holístico en este proceso. Samayoa dijo que la MAPE, dentro de los desafíos y los recursos limitados que tiene, debe entender que para lograr una formalización no solamente basta con la inscripción en Reinfo, comentó. Nos concierne a nosotros como titulares mineros, si es que estamos desde este lado, sino también al Estado y en este caso a los mineros en vías de formalización que tienen la real intención de ir avanzando hacia la formalización. Aquí la palabra clave creo que es voluntad. Voluntad de las partes, voluntad del Estado de reasignar una nueva mirada hacia la formalización y a todo el proceso que tiene que reinventarse, no solamente creo desde el cauce legal, sino también con una mirada holística que en definitiva intervienen muchísimos actores aquí. Gracias a la colaboración entre Pan American Silver Perú y la Asociación de Mineros Artesanales San Blas de Algamarca, existe un avance hacia la formalización minera en esta zona. Asimismo, destacó la necesidad de una convivencia pacífica y una alianza estratégica entre las partes involucradas. Con la finalidad de mejorar los espacios de formación profesional de los alumnos de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que estudian las carreras de Administración y Agronomía en el distrito de Majes, un consorcio de empresas conformado por Cerro Verde, Gloria y Yura, construirán infraestructura y mejorarán el equipo técnico de esta sede universitaria a través del mecanismo de obras por impuestos. Como parte de nuestro plan de gestión social, buscamos capacitar, por ejemplo, al magisterio en nuestra zona de influencia e impulsamos también el enfoque STEM, que une ciencia, tecnología e innovación. Hoy, con el mecanismo OXL, brindaremos además una mejor infraestructura a los estudiantes universitarios. Así lo señaló el gerente de Comunicaciones de Asuntos Públicos y Relaciones Comunitarias de Cerro Verde, Pablo Alcázar. Las principales obras que se realizarán en la sede de la UNSA en Majes incluyen la construcción de 10 aulas de clase, sala de informática, biblioteca, laboratorio de protección vegetal, suelos, aguas y biotecnología, así como zonas deportivas y estacionamientos, entre otras áreas. El presupuesto estimado para dicho proyecto es de 25 millones de soles. El Instituto Fraser de Canadá dio a conocer los resultados de su encuesta anual de compañías mineras 2023. Esto ha evidenciado que el índice de atractivo a la inversión del Perú pasó del puesto 34 entre 62 participantes en el año 2022 al puesto 59 de 86 países registrados en solo un año. La encuesta Fraser es una opinión en una encuesta de percepción de los inversionistas. Entonces, ellos ven que en el Perú es muy difícil hacer inversiones, no solo por la burocracia, sino que además lo que está ocurriendo es que desde el Congreso se está poniendo bajo amenaza las características, permanencia y la seguridad de las concesiones al permitir o dejar una ventana abierta para que la minería ilegal se instale en las operaciones legales y formales. Así lo señaló el director de la sociedad minera El Brocal, Carlos Gálvez. Finalmente, Gálvez indicó que la situación ya no se está afectando actualmente porque no se está desarrollando los proyectos, la infraestructura no se está manejando y estamos viendo los índices de pobreza. La compañía minera Alta Cooper anunció los resultados económicos obtenidos del estudio económico preliminar optimizado del 2024 en su proyecto Cañariaco, ubicado en la provincia de Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque. Dicho estudio muestra que el proyecto presenta un valor presente neto después de impuestos de 2.300 millones de dólares y una tasa interna de retorno del 24%. El PA muestra que Cañariaco es claramente un activo de primer nivel que ofrece un proyecto de cobre a gran escala y de larga vida útil, con una producción promedio anual de 158.000 toneladas de cobre en los primeros 10 años. Así lo señaló Giuliano Bonifacio, presidente ejecutivo de Alta Cooper. El proyecto Cañariaco requiere un capital inicial de 2.200 millones de dólares con costos sostenibles y de cierre estimado de 526 y 216 millones de dólares respectivamente.
Se empleará métodos de minería a cielo abierto con equipos convencionales y se espera una vida útil de la mina de 27 años. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, expresó la necesidad urgente de modificar la ley de consulta previa para hacerla más eficiente en el proceso de aprobación de proyectos mineros. Actualmente las compañías enfrentan un periodo de espera de entre 2 a 3 años para obtener la aprobación necesaria del gobierno, lo que retrasa significativamente los proyectos de exploración y explotación minera. Consulta previa es una herramienta que ya está prácticamente en nuestra legislación y está siendo abordado ya casi por todos los proyectos mineros. Lo que queremos es que la consulta previa sea mucho más rápida, ¿no? Más bien para la consulta previa para la exploración creo que ya ha sido desestimado, ¿no? Y al final la consulta previa depende del comportamiento de la empresa con su comunidad, ¿no? Si las comunidades se han aceptado, creo que no es necesario consulta previa. En algún caso que haya algún reclamo, alguna situación, sí, creo que muchas empresas están haciendo su debido trabajo y, ¿no?, están avanzando en este sentido. Creo depende de cada región, depende de cada situación, la coyuntura también. No es una norma, una regla como para decir qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Aquí, en una inversión minera, mucho depende de la relación que tiene una empresa con el entorno. La consulta previa es un proceso legal que busca asegurar que las comunidades indígenas y locales sean consultadas antes del inicio de proyectos que puedan afectar sus territorios. Esta herramienta, aunque fundamental para garantizar los derechos de las comunidades, ha sido identificada como un cuello de botella en el desarrollo minero debido a su duración y complejidad. Que hay por lo menos 5 grandes sectores en el mundo que están consumiendo y están demandando cobre. Hacia el año 2020 tenemos el sector de construcción como el sector más importante en la demanda del metal, así como también otros sectores de tecnología donde tiene distintas aplicaciones en componentes electrónicos, etc. También en los medios de transporte, en el uso de maquinaria, es decir, es un sector bastante diverso a diferencia de otros metales. En el gráfico de la derecha se puede ver claramente el rol dominante de China en la demanda de cobre. El año 2023, de las 26 millones de toneladas que demandó el mercado, más de la mitad proviene de China, y el crecimiento esperado para este 2024 también viene del lado de China. Por lo tanto, tenemos nuestro análisis finalmente es cuánto aporta o cuánto es la relevancia del gigante asiático en el uso final del metal. Sin embargo, lo que creemos para los próximos años, una visión de largo plazo, de 15 hasta el año 2050, es que la demanda por cobre refinado va a venir de la mano de la transición energética y de la energía verde y renovable. Es evidente, como se puede mostrar en la ilustración, como los dos escenarios posibles. Es decir, si tomamos el camino de la transición energética, la demanda esperada crece, y en la línea azul que pueden ver, hasta alcanzar los 35 millones de toneladas. Pero si no se aplica o no se implementa esa transición, no se lleva a cabo, la demanda esperada va a ser casi estancada, por lo menos desde una perspectiva de 20, 25 años. Por lo tanto, por eso es tan relevante este concepto. Y lo sostengo, porque todas las perspectivas, las proyecciones, los crecimientos de producción van a ir de la mano de este concepto, donde podemos ver que las leyes a nivel global van a pasar desde una ley 0,6, 0,7% a nivel promedio, van a caer incluso a niveles un poco superior a 0,4%, dependiendo del tipo de mina, ya sea una mina existente o los proyectos que tenemos nosotros en carpeta. Pero en general la tendencia es que los yacimientos van a perder calidad en términos de leyes, y eso es un tema relevante.
Y el segundo punto tiene que ver con los desafíos respecto a la inversión. ¿Cuánto es lo que yo necesito para invertir y generar un nuevo proyecto minero, ya sea una expansión, un brownfield o un proyecto desde cero? En la gráfica se puede mostrar cuánto ha sido el overrun, es decir, el sobrecosto que han tenido los proyectos que se han implementado en los últimos 5 años. Y vemos que dramáticamente algunos proyectos han llegado a costar más del 70% de lo que se estipuló en su inversión inicial, comprometida. Por lo tanto, eso es un tema que se discute hace ya bastante tiempo, o por lo menos un año, fuertemente en la industria, de cómo vamos a ser capaces de enfrentar estos escenarios. Un tercer punto tiene que ver con la demora, lo que cuesta desarrollar un proyecto minero. Acá en CRU estimamos que un proyecto subterráneo desde cero, desde una estimación del depósito, ya teniendo una estimación sin contar la etapa de prospección y exploración inicial, un proyecto minero subterráneo demora más de 10 años y un proyecto de open pit dura casi 12 años. Por lo tanto, eso evidencia que el proceso o cada paso en que uno quiera avanzar en un proyecto minero toma tiempo, porque se manejan niveles de inversión altos, porque se requieren mayores certezas, los estudios geológicos, mineros, toman tiempo, y eso nos obliga a entender que la oferta de cobre es lenta en respuesta a las volatilidades del mercado. Estimamos que, según la demanda, por todos los elementos que hemos conversado, esperada para el año 2034, se requieren al menos 7,7 millones de toneladas nuevas de cobre. Ese es el gap, el conocido supply gap, que nosotros estimamos para este año. Faltan 7,7 millones de toneladas de cobre para el año 2024, y eso, para ponerlo en perspectiva, son, dependiendo de la producción del año de producción, pero según el año 2023, son alrededor de 25 minas similares a Quellaveco y 20 minas similares a Antamina. Por lo tanto, es un desafío tremendo que el mundo tiene que el mundo de la industria de la producción de cobre tiene que cumplir. Y el concepto de oportunidad lo destaco porque, como podemos ver en la gráfica a la derecha, la capacidad de proyectos no comprometidos, es decir, que están a una etapa de toma de decisiones, más del 50% está concentrado en Latinoamérica. Y sobre ese 50%, al menos un 20-25% está en Perú, el otro está en Chile y el otro también está en Argentina. Pero los principales jugadores, los principales productores de cobre, mantienen una capacidad, un potencial para seguir siendo líderes en la industria para los próximos 20, 30 años. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Eficiencia energética, ¿no? Descarbonización, cambio climático y economía circular. En eficiencia energética empezamos un piloto con camiones eléctricos, que ya tiene un año, un poquito más operando, que ha sido muy exitoso, que nos ha permitido primero identificar, nosotros hemos sido los primeros en tener camiones de acarreo interior mina, de 35 toneladas de acarreo de mineral, 100% eléctricos, ¿no? Con cargadores en la unidad. Han sido un éxito porque el costo operacional es mucho mejor, tienen 0 emisiones, ¿no?
y el desempeño, que era parte de lo que queríamos ver con el piloto, de justamente el tiempo de operatividad no afecta el rendimiento normal de la unidad. Queremos extender, de hecho, parte de nuestro plan de descarbonización a mediano plazo es aumentar esa flota de camiones eléctricos. Ha sido muy provechoso y esperamos algún día poder tener toda la flota de camiones eléctricos, ¿no? Sobre todo lo que se mueve en superficie, tenemos una flota de camionetas eléctricas también. Entonces, uno de nuestros pilares de sostenibilidad va a ser eso, la transición energética. Nosotros queremos, una forma de decirlo es así, ¿no? O sea, nosotros no estamos en el negocio de la minería, estamos en el negocio de la transición energética, porque somos una mina de cobre. Y es uno de los minerales principales que se necesita para esta descarbonización global, ¿no? Y lo que queríamos era ser parte de la solución, ¿no? Entonces, a veces no es lo que uno hace, sino cómo lo hace lo que hace la diferencia. Dentro de esta línea de trabajo de descarbonización que nos interesa mucho, y tenemos ahí varios proyectos en investigación, no puedo hablar mucho porque todavía están en etapa de desarrollo, ¿no? Pero esperamos pronto, el próximo año, ya poder tener estos nuevos proyectos ya a la luz. Pero estamos trabajando mucho justamente con optimización de maquinaria y transformación hacia una minería más descarbonizada, ¿no? Entonces, los camiones eléctricos y las camionetas ha sido una de nuestras primeras iniciativas, y luego estamos mapeando procesos que puedan tener eficiencia energética en el camino. Y lo otro fue economía circular, ¿no? Y la economía circular, a veces la gente piensa que es solo reciclaje. Y no es así. La economía circular se basa en cómo vamos a rediseñar nuestros procesos para generar menos residuos. Los residuos que generamos, darles un uso también, y que no sean un residuo, que sean un insumo para otra industria y que nunca tengamos un residuo, ¿no? Pero uno de los objetivos principales es eliminar la generación del residuo de tu proceso productivo. Entonces, en Condestable ya tenemos un ITS aprobado para nuestra planta de filtros. Entonces, aquí lo que se ha hecho y se aprobó en un ITS, la planta de relave filtrados, que son unos filtros prensa que nos permiten literalmente prensar el relave, recuperar hasta el 98% del agua y retornarla al proceso. Y a nosotros nos deja con un relave que tiene entre 11 y 15% de humedad, que es prácticamente la humedad del concentrado. Y eso te permite tener una infraestructura súper sólida, que es manipulable, por ejemplo, como para disponer como una desmontera compacta, muy pequeña comparada con un relave convencional. Y al no tener agua en el sistema, no necesitas una presa, porque no tienes que contenerla, es una infraestructura, una especie de andenería, ¿no? Le puedes poner geomembrana, le puedes poner, en función de la composición de tu suelo, de tu relave, le puedes poner plantas, árboles, ¿no? En función del ecosistema donde estás. Y eso te permite tener una infraestructura chiquitita y muy segura. Eso, o sea, mucho más segura que un relave convencional, porque no se desplaza. O sea, el agua, y voy a ponerme un poco técnica, el agua, cuando tú tienes una mezcla de agua con tierra, se pone... la estructura, ¿no? La tienes que contener con un muro, por eso con un dique, ya sea una represa hidroeléctrica o ya sea un dique de relave o sea lo que sea, ¿no? Cuando tú tienes agua en el sistema y lo haces temblar, a cierto nivel de vibración, por ejemplo un terremoto, ¿no?, sobre el grado 8, el agua te genera una cantidad de energía cinética que puede trasladarse, ¿no? En este caso, al ser una estructura compacta donde no hay agua, la probabilidad de desplazamiento ante una catástrofe no solo es mucho menor, o sea, la estructura no se rompe, sino al desplazarse. En nuestro caso, por ejemplo, los estudios votan que el desplazamiento sería de menos de 50 metros, ¿no? A diferencia de una presa convencional que cuando se rompe la presa, pues el agua discurre los kilómetros que podría discurrir, ¿no? Hay unos estudios que se llaman dam break analysis que te dicen, según la composición, la geografía de tu suelo, la composición de tu masa, hasta dónde llegaría. Una presa, o ya no es una presa, un depósito de relave filtrado, al ser una estructura compacta,
no se desplazan, ¿no? O se desplazan muy poquito, o sea, 50 metros para una infraestructura así es bastante poco. No se mueve prácticamente de donde está. Y eso es una innovación importante en minería, no la hemos inventado nosotros, ya existen en el mundo. Es el tipo de prensa, el usar prensa, por ejemplo, entiendo que Cerro Lindo tiene un filtro de banda que le funciona a ellos, ¿no? Nosotros hemos escogido otro tipo de filtro justamente porque queremos ver el desempeño de estas prensas que nos va a permitir tener un relave casi seco, ¿no? O sea, prácticamente seco, el concentrado es un polvo suelto, 11% de humedad es bastante poco, ¿no? Y eso nos permite además, que es lo que a mí me encanta, recircular el agua. Eso significa que tú tienes pues agua que entra al proceso y luego ya no necesitas más agua, más que recuperar lo que viene por evapotranspiración, lo que se va, y el circuito se hace un circuito casi cerrado. Y eso es muy importante porque dejas de consumir agua del sistema, ¿no? Ya sea que consumas agua superficial, subterránea. El reciclar el agua es un tema de economía circular para nosotros muy importante. Porque no tienes vertimientos, porque no tienes una serie de consecuencias. Y luego ese relave seco, nuestra siguiente derivada, ya pensando más en el más largo plazo, estamos tratando de estudiar la manera de quitarle los sulfuros, la pirita, y que esto nos permita usarlo como un material para construcción de caminos internos en la mina, o qué sé yo, ¿no? Estamos aplicando el mismo principio una vez que tuvimos establecido lo que queríamos hacer con Condestable y empezamos a trabajar. Empezamos también la reformulación del proyecto Ariana. El proyecto Ariana tiene sus propios conflictos, más allá de que había estado muy bien diseñado. Tiene se había generado este mito, ¿no? En la población en la población de Lima, porque en la población de la zona la gente conoce su territorio y tenía claro que no era así. Que el proyecto Ariana iba a afectar o tenía la posibilidad de afectar el abastecimiento de agua de Lima, que no es real, pero nosotros decidimos aplicar el mismo criterio y el mismo principio y reformulamos el proyecto basados también en relave filtrado, lo que nos ha permitido no solo reducir el tamaño de la infraestructura 5 veces, sino sacarla de la cuenca de abastecimiento del trasvase de Marca Pumacocha. Nosotros estamos ahorita justamente en una evaluación ambiental, ¿no? Y lo que hemos hecho es rediseñar el proyecto con relave filtrado, con relave de prensa también, porque por la altura geográfica otro tipo de metodología para retirar el agua del relave no era tan eficiente. Las prensas sí sirven, en Ariana estamos casi a 5.000 metros de altura. Entonces hemos trabajado con empresas súper buenas, habilidad, ¿no? Hemos trabajado con Stantec, nos ha apoyado Santa Bárbara Consultants, o sea, ha habido un equipo de gente muy capaz en el desarrollo de esta reformulación. Volvimos a caminar toda la zona, a revisitar muchas opciones que se habían dejado por fuera, justamente porque un relave convencional tiene ciertas características, ¿no? Tienes una cantidad de agua, tienes un volumen, tienes que tener ciertas seguridades a nivel de diques adicionales, de contención. Una vez que se pudo reformular el relave para relave filtrado, nos permitió irnos a una ubicación justo al lado de la planta concentradora, atrás de un frente rocoso, ¿no? O sea, detrás de un frente montañoso, en una sección que no tiene filtración al suelo, que la otra tampoco tenía, pero estaba en la cuenca de Marca Pumacocha, que está al lado del trasvase de cuenca del túnel trasandino, ¿no es cierto? Que era lo que la gente le generaba cierto recelo. Ahora estamos al otro lado, en otra cuenca, junto a la planta concentradora justamente que estaba diseñada en el proyecto. Y este diseño de relave filtrado, que se hace con una cobertura que se llama Raincoat, nos permite tener agua de no contacto. ¿Por qué? Porque la zona es muy lluviosa. Entonces, una de las observaciones era, bueno, ¿cómo hacemos que el agua que llueve tampoco entre en contacto con la infraestructura, ¿no? Entonces, Ariana se ha diseñado con un cierre progresivo. Entonces, mientras se va generando, se va cerrando y se va envolviendo con este raincoat. Y tenemos una poza de agua de no contacto y una poza de agua, digamos, porque hay todos unos canales internos para asegurar que cualquier cosa se contenga. Entonces,
Bueno, las dos aguas se evalúan los temas de calidad. El agua de no contacto se devuelve, digamos, a los circuitos de agua circulante, y la otra se trata, tiene una planta de tratamiento y se devuelve igual con la calidad correspondiente al río, ¿no? Esta infraestructura se ha redimensionado de una infraestructura que eran como más o menos 90 hectáreas a 21 hectáreas y está en otro lugar. Y además está sobre la huella de lo que era el depósito de desmonte aprobado. Eso significa que no son áreas adicionales, ¿no? Estamos reduciendo el tamaño del emplazamiento del área efectiva concéntricamente. Y el depósito de desmonte que está ubicado aquí se ha puesto justo detrás de la planta concentradora, igual entre dos pequeñas montañas al lado del campamento, del futuro campamento minero Ariana. Esta es la infraestructura original, ¿no?, del relieve convencional de Ariana. Y esta es la unidad minera, ¿no? La planta concentradora, esta era una cantera, y el depósito de material excedente, este es el campamento. Y teníamos en medio estas lagunas, ¿no? Esta línea de aquí, de hecho, es el túnel trasandino. Bueno, para nosotros todo esto desaparece y esta infraestructura se convierte en una infraestructura muy pequeña aquí, ¿no?, al lado literalmente de la planta concentradora. Acá al final de la planta vienen las prensas, y aquí se cruza acá al medio el depósito de material excedente, que sería este, ¿no? Entonces, toda esta que era el área efectiva se queda aquí, se convierte en este pedazo de acá. Nos quedamos acá como área efectiva, bueno, aquí, y dejamos todas las lagunas fuera de nuestra área de influencia, de nuestra área efectiva, de nuestra área operativa. Esto de acá, que era un bofedal, es un bofedal, bueno, no se toca, ¿no? Se mantiene, o sea, ya queda fuera de nuestro ámbito, y de hecho, digamos, la intercuenca está aquí, ¿no? Esta es la cuenca del trasvase de Macapomacocha con el trasandino, y esta es otra cuenca donde estamos nosotros. Y esto de aquí es un frente montañoso que nos separa de toda esta sección. Nosotros actualizamos nuestros estudios, de hecho, hidrogeológicos, hidrológicos, y tenemos la evidencia que subterráneamente ni superficialmente esas cuencas se juntan. Igual, toda la infraestructura está diseñada para no tener ningún tipo de agua de contacto, ¿no? Tenemos digamos, la poza de contingencia, pero es un por si acaso. Y lo que tenemos es una poza de Raincoat que más bien toma todo el agua de no contacto y la regresa al sistema. Esto para nosotros es bien importante porque no solo nos ha permitido dejar de impactar un bofedal, ¿no? Porque además este instrumento ambiental que estamos tramitando mantiene el plan de compensación ambiental, porque queremos trabajar temas de siembra y cosecha de agua en la zona, no porque vayamos a afectar nada, sino porque nos interesa trabajar con las comunidades de la zona, y sabemos que digamos, estas zonas altoandinas son importantes para la captación de agua, ¿no? Uno de los objetivos que tenemos es trabajar, así como en Mala tenemos nuestros proyectos de gestión de residuos y queremos trabajar mucho los temas de desarrollo productivo, de econegocios. Aquí, y bueno, y tenemos un proyecto también de empezar a recuperar ecosistemas terrestres en las lomas y toda una serie de cosas así a muy largo plazo. Aquí en Macapomacocha, nuestros objetivos a nivel ambiental, adicional a no contaminar, son desarrollo de siembra y cosecha de agua. Queremos trabajar también con prácticas ancestrales en la zona, no en la zona de la unidad minera, pero las comunidades de la zona tienen muchos conocimientos ancestrales asociados a plantas medicinales, que son cosas que nos interesa explorar con ellos. Esa es una zona de alpaqueros, ¿no? La comunidad dueña del territorio vive a 3.000 metros, Ariana hasta 5.000, que es la comunidad campesina de Carampoma. Con ellos también tenemos varios proyectos de desarrollo justamente desarrollo ganadero para la producción de alpacas, carnes, y otra serie de actividades propias de la zona, ¿no?
pero en realidad el avance tecnológico en la minería en los últimos 15 años ha sido veloz, ¿no? Y cada vez estamos ante un desarrollo y una innovación más acelerada, y ya es el momento en que le dicen nueva minería, ¿no? Pero no es la minería del presente, ¿no? No es la del futuro, es la del presente, se está implementando, ¿no? Y proyectos como Ariana, que finalmente es un proyecto de 2.000 toneladas por día, ¿no? Y dicen, ay, no, pero es chiquito, ¿por qué es tan chiquito? No importa. Al contrario, es chiquito y sí importa, porque el negocio minero es un negocio de miles de millones de dólares de inversión. Entonces, tú no te puedes equivocar, ¿no? Por eso es que avanza la innovación tan lento, porque el riesgo es muy alto. Y proyectos como Ariana permiten a empresas que operan muchos más toneladas al día, ¿no? 50 veces más, poder pilotear lo que sería un cambio en sus instalaciones, ¿no? Entonces, en base a un proyecto como Ariana, tú puedes tomar decisiones para otros proyectos mucho más grandes de las zonas de alta montaña y facilitar esa transición hacia un relave seco, hacia una recuperación de agua, hacia un menor uso del territorio, ¿no? ¿Qué nos permite, por ejemplo, el relave seco? Operar 50 años más en Condestable, sin aumentar el área, ¿no? de huella operativa. De huella, exacto, ¿no? En el proyecto Ariana estamos reduciendo el 70% de la huella a ser impactada, ¿no? Desde el diseño, ¿no? Estamos reduciendo el uso de agua, estamos reduciendo un montón de... el uso de energía, ¿no? Y eso es una innovación importante, y eso es un precedente importante para los nuevos desarrollos mineros, ¿no? Porque finalmente lo que a veces detiene el avance minero es que necesitas expandirte en el territorio. Y este tipo de tecnologías nos permiten seguir avanzando en vertical y no tener que usar áreas adicionales o que sean mínimas, y poder seguir avanzando en el desarrollo minero, que es tan importante, ¿no? Como decía más temprano, estamos en el negocio de la transición energética. Los minerales se necesitan para, no solo se necesitan porque, o sea, para transmitir energía, se necesitan para que funcione tu carro, para que funcione, ¿no?, tu teléfono, tu cámara de fotos, para instrumentos médicos. O sea, una realidad nosotros vivimos, necesitamos de los metales y de los no metales y de los minerales, ¿no? Incluso, como decía el ministro en Agromin, los fosfatos se minan, ¿no? Que son los insumos para la agroindustria. Entonces, no se trata de qué, se trata de cómo, ¿no? Y nosotros desde Southern Peaks Mining queremos demostrar eso, que el cómo hacemos las cosas hace la diferencia y nos permite desarrollarnos en condiciones que antes parecían imposibles o complejas, ¿no? Pero se trata de tener la voluntad de hacer las cosas bien, de innovar, ¿no? De pensar fuera de la caja y de ser creativos con las soluciones, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora nosotros para el pilar de sostenibilidad estamos trabajando en un convenio con Profonampe, y ahora se ha integrado la empresa Agrupa, porque lo que queremos es eso, empezar a integrar los demás actores del territorio en estos objetivos. O sea, hay algo que tenemos que aprender en el Perú, y es a trabajar en equipo, ¿no? El objetivo es de todos compartimos el territorio, tenemos que ordenarnos un poco y en vez de que se diluyan los esfuerzos, juntar los esfuerzos y trabajar juntos por un objetivo común, ¿no? Una meta en el centro. Queremos trabajar, por ejemplo, adaptación al cambio climático. Todo es, o sea, Condestable queda en un desierto costero, en Mala, ¿no?, a 90 kilómetros al sur de Lima, y todos los años tenemos lluvias en verano que afectan a las poblaciones. Entonces, en vez de estar trabajando todos reactivamente, ¿no?, podemos trabajar en conjunto todos los actores del territorio. Hay muchas otras empresas privadas en el sur, no solo está la minería, ¿no? Está el sector eléctrico, el sector energético, el sector comercial, el sector industrial, y podemos trabajar en equipo y empezar a encontrar
cómo queremos ver, ¿no?, nuestra área de influencia, cómo queremos ver Mala en el 2030, en el 2050, y empezar a aportar todos para construir eso. De repente yo puedo poner habilidades técnicas, otro podrá poner construcción, el alcalde podrá poner sus fondos para obras por impuestos, y empezar a construir entre todos una ciudad saludable, ¿no? Un ambiente en el que queremos todos, porque todos vivimos ahí finalmente, ¿no? Bueno, yo estudié biología en la agraria, me especialicé en biotecnología, que es como una ingeniería biológica, y en microbiología para producción de enzimas. Yo empecé a estudiar porque me parecía que no podía existir en el mundo si no entendía cómo funcionaba yo como un sistema. Y luego me dediqué en mi tesis justamente a descontaminación de agua con biopelículas de hongos, ¿no? Entonces, un poco mi carrera en este mundo llegó para trabajar con descontaminación de agua, siempre me ha interesado mucho. Y de verdad que la biología a mí me fascina, ¿no? Y siempre me mantengo en mi corazón. Yo abordo la vida a través del método científico. Me gusta mucho, me hace muy feliz y siempre me gusta seguir estudiando, ¿no? Y aprendiendo y investigando. Ahora desde el mundo minero, en todas esas nuevas cosas que se pueden hacer con los microorganismos y todas esas innovaciones que podemos encontrar, ¿no?